decir, me llama la atención, bueno, Alan estaba con algún tema de salud, pero bueno, me parece que nos falta gente, ¿no? Solemos ser más por lo general. Falta Daniela, eh, bueno, no sé, alguien más seguramente falta. Luis también falta, y, y bueno, vamos a ir, calculo que se van a ir incorporando. Estamos bien en la reunión, ¿no? Es la reunión que dice potencia de trabajo y voltaje de salida, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Esto Yo no leí, yo entré nomás, profe. No Sí, leí, sí, yo justo leí, yo entré leí porque estaba, cuando... a mí pensé que estaba... a veces lo que me pasa es que, por ejemplo, pero me suele pasar en los cortes. Por ejemplo, yo corto, o sea, se corta esta reunión y cuando quiero acceder de vuelta, por ahí tengo más reuniones programadas y sin querer entro a la de abajo. Entonces estoy esperando un rato y nadie se conecta. Creo que el otro día pasó eso. Y ahí me doy cuenta de que me metí a otra reunión. Entonces por eso es que no. Pero bueno, suele pasar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertos valores que van a estar trabajando con la fuente de alimentación. Voy a abrir un documento de Word. Bien, acá abrimos el documento. Yo estoy bajando todos los documentos de Word, profe, para poder, digamos, tenerlo armado, pero no sé si algo me falta. Después le pregunto cualquier cosa, porque no... Sí, mira, si querés como ir haciendo tics o digamos, anotando qué es lo que trabajamos hasta acá, nosotros hasta justo estaba pasando también el tema de la planificación. Hasta acá trabajamos todo lo que es concepto de sistema, los elementos del sistema informático, trabajamos con todo lo que son los tipos de computadoras que podemos llegar a encontrar, introducción de sistemas operativos, estructura centralizada de hardware, ahí se conectó Rodrigo, que es todo lo que vimos de periféricos y si el flujo de información era de entrada o de salida, eso también está trabajado. Trabajamos con fuente de alimentación, con los conectores, con backpanel, y hasta ahí llegamos y vamos a terminar con fuente de alimentación con lo que es potencia de trabajo. Eso es como lo Buenos que días, profe. tendría que estar. Buen día. La, cla- la clase pasada, ¿vieron lo que es los tipos de fuentes, las modulares, las no modulares, las semi? Sí, Ah, buenísimo. Yo me la había perdido. Así después la vuelvo a ver. perfecto. Sí, ya estaban disponibles. Yo pensé que la había subido y bueno, se ve que no. Pero bueno, está bien que me avisen al grupo porque yo a veces pienso de que algo está y no está y bueno, háganme de soporte o de backup en esas cuestiones. Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablamos con respecto a fuentes de alimentación y cualquier dispositivo electrónico? No están viendo el Word, ¿no? No. No, no. No, no, profe, no se está compartiendo. Ahora sí. Ahí sí. Bien, genial. Bueno, por un lado lo que yo tengo que tener en cuenta es lo que vamos a denominar tensión, ¿sí? La tensión se va a medir en volts, ¿sí? O va a ser el voltaje que vamos a tener, y es justamente lo que, digamos, lo que va a dar energía al dispositivo con el que estemos trabajando. El otro concepto que tengo que tener en cuenta es lo que es la intensidad de corriente o la intensidad, que sería la corriente propiamente dicha, y eso se va a medir en amperes. Y a partir de la combinación de voltaje y amperes, es decir, a partir de la combinación de intensidad y tensión, lo que yo voy a conseguir calcular es la potencia de trabajo. Vuelvo a decir, esto se va a medir en watts y, digamos, no me interesa, digamos, que hagamos un cálculo de tensión, intensidad y potencia de trabajo.
Esto, digamos, si yo sé voltaje y amperaje, puedo calcular la potencia de trabajo, y si yo tengo tensión y tengo potencia de trabajo, podría calcular los amperes. No nos vamos a meter en esos cálculos porque más bien tiene que ver con electrónica aplicada, que no estamos yendo para ese lugar. Pero sí, ¿qué cosa me interesa? A mí me interesa que cuando nosotros agarremos un cargador de notebook, por ejemplo, ¿sí? O sea, que yo agarro un cargador de notebook, yo me voy a fijar, va a estar difícil que se pueda llegar a ver, pero ahí se ve bastante bien, ¿sí? Entonces, Que dice 19 volts, puede ser. exactamente. Cuando está hablando de volts, está hablando de la tensión. Es decir, que este cargador va a tener una tensión de 19 volts, ¿sí? Y después lo que me está aclarando, ¿sí? Lo que me está aclarando es la intensidad de corriente con la que va a trabajar. Es decir, que este cargador va a trabajar con una intensidad de 4,74 amperes, ¿sí? Esto me permitiría calcular digamos, la potencia de trabajo, que va a ser 65 watts. No lo aclara acá, pero digamos, yo puedo calcular la potencia de trabajo que puede llegar a tener. Y lo que me interesa que podamos ver de esto es que estos tres elementos están interrelacionados entre sí. Es decir, voltaje y amperaje me va a dar la potencia de trabajo. Si yo tengo el mismo voltaje, por ejemplo, 19 volts, que decía ahí, pero en vez de tener 4,74 tengo 3,74, quizás en vez de ser 65 watts va a ser menos la potencia de trabajo, ¿sí? Esa es la relación que tengo que empezar a pensar. Fíjense, a ver si este se va a visualizar. Este está más difícil de visualizar. Profe, yo acá ¿Cómo? una fuente de alimentación, yo acá tengo una fuente de alimentación hacia el cargador de la NEDU también, Sí. que acá dice la entrada es de 100 a 240 volts, Bueno, 1 amper puede pau- ser, pausemos ahí. dice 50, Pausemos 60 ahí. HZ. Pausemos ahí, Analia. Está interesante lo que vos estás diciendo. Mira, fíjense que este que yo les había mostrado primero, también me Sí, está diciendo 100 a 240 volts, pero como que no lo leímos hace un rato. ¿Sí? Fíjense que dice 100 a 240 volts y sí, dice 1,5 amperes. ¿Se llega a ver ahí en la imagen? ¿Sí? Bueno, Sí, si sí. ustedes se fijan en esa primera línea, ustedes van a tener un icono, ¿sí? Que es como una especie de varianza. A ver si lo podemos encontrar acá. Eh, bueno, esperen un segundo. Bueno, me va a resultar más fácil que lo puedan ver de acá. Fíjense la primera línea, ¿sí? Fíjense la primera línea, la que dice 100 a 240 volts. Después de la B sí, corta aparece un simbolito, ¿sí? Aparece un símbolo que es como una especie de viborita, ¿sí? Todo en diminutivo estamos hablando, ¿sí? Simbolito, viborita. Bueno, eso es lo que está indicando que es sí. corriente alterna. Es decir, que el input, ¿sí? Es decir, donde yo voy a enchufar el cargador, se tiene que enchufar a corriente alterna. Eso es lo que me está diciendo en el input. Ahora, lo que a mí me interesa analizar, fíjense que es la corriente de salida, que sería el output. Y si ustedes se fijan, después de 19 volts aparece una línea en la parte de arriba y como tres puntitos o tres líneas cortadas abajo. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, ese símbolo es el de corriente continua. Ujú. Y después me indica que está saliendo el amperaje de 4,74. En tu caso, en tu cargador, Claro, ¿cuál es el voltaje de salida? Voltaje y amperaje. 19 volts, 19 volts, ¿y te dice los amperes o te dice los watts? sí, 2.1 amperes. 2,1 amperes, perfecto. Bueno, ahí tendríamos que calcularlo, pero va a ser menos que 65 watts. ¿Sí? Claro, porque acá dice arriba, que yo tengo la entrada donde dice el voltaje, entre 100 y 240, dice 1A, 50, Hertz. bueno, una rayita, ¿no? 60 HZ. Sí, Hertz. No me Bueno, sale la palabra, por eso no. está bien, esa es la entrada, exactamente, ¿sí? Este segundo cargador que les mostraba, que tengo acá, también, o sea, es como el tuyo, es de 2,1 amperes y de 19 volts.
Ahora, Claro. presten atención a lo siguiente, ¿sí? Que suele pasar muchísimo. Si yo tengo el primer cargador, que es de 19 volts, y tengo el segundo cargador, que es de 19 volts, si hablamos de tensión, son exactamente iguales. Es decir, los dos tienen la misma tensión. Ahora, el primero que yo les presenté tiene 4,74 amperes y el segundo que les presenté tiene 2,1, es decir, que tienen menos de la mitad. Bueno, ¿Servían los dos cargadores para la misma computadora? No, uno para no. otra más chica y el otro para Bien. una más grande, calculo. Bueno, es cierto lo que dicen, pero también no es cierto lo que dicen, y sobre todo en la práctica, ¿sí? Si yo los enchufo y tienen la misma ficha, es como que esa notebook va a funcionar. Ahora, ¿va a funcionar bien todo el tiempo? Y la verdad es que no, porque la máquina sí va a encender, pero si yo a una netbook le pongo 4,74 amperes, le estoy poniendo mucha más intensidad de la que está diseñada para recibir. Entonces, ¿qué pasa? Quizás la batería, lo primero que voy a notar es que decir, uy, qué rápido se carga la batería, porque si yo tengo más corriente, tengo más intensidad, se va a cargar más rápido, eso es cierto. Pero si la Va a llegar un batería, momento que la batería se va a joder, ¿no? Por así exactamente, decir. si la Se batería, va. sí, exactamente como dice Nahuel, si la batería no está preparada para recibir esa intensidad de corriente y yo le estoy aplicando más corriente, en algún momento se va a dañar, ¿sí? En mi Porque, notebook yo tengo el cargador que viene como con una ficha, por así decir. Vos lo podías correr la intensidad de la carga. bien, Yo creo que lo había puesto en 18. Ahora no bueno, recuerdo. bueno, me interesa lo que decís, pero para corregir algunas cosas. La intensidad, ¿sí? ¿Podría ir en 18? Es pregunta, ¿eh? No sé. Depende. Más Calculo. o Yo menos. creo que depende también del la netbook, Todo depende de la de la porque cuánta también carga tenga que recibir. trae claro, la netbook trae una cantidad específica que le tiene que entrar la corriente, o sea, tiene que el voltaje que necesita. Bueno, eso es lo que yo no quiero que confundan, el voltaje con la intensidad. Cuando yo hablo de 18 volts, 19 volts, 19,5, 20 volts, no estoy hablando de intensidad, sino que estoy hablando de tensión. ¿Sí? Que eso es, Nahuel, lo que vos corres con la fichita. Cuando vos le pones 18, 19, 20, ¿sí? O 15, Claro, eso cuando vos, sería el. eso es la Perfecto. tensión. ¿Sí? Está Eso es la intensidad, la tensión y el voltaje. la tensión es el voltaje. Y Ah, después, perfecto. ¿sí? Y después lo que cambia es la intensidad de corriente, es decir, la cantidad de electrones que van circulando en ese cable. Eso sería otra cosa, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, en el ejemplo que yo doy acá, yo tengo dos cargadores, ¿sí? Yo tengo dos cargadores, fíjense, y los dos tienen la misma intensidad, es decir, los dos son de 19. Pero ¿qué pasa? Este pasa más corriente y este pasa menos corriente. Entonces, el primer ejemplo que dimos es, ¿qué pasa si yo a una máquina que tiene que recibir 2,1 amperes le pongo 4,74? ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar. ¿Se va a quemar? No se va a quemar. Ahora, lo que yo estoy haciendo es aplicarle al circuito mayor cantidad, mayor intensidad de corriente de la que está preparado. Entonces, como generalmente en una notebook la intensidad va casi directo a la batería, es muy probable que primero tenga un efecto bueno, que yo diga, uy, con el cargador original me tardaba 2 horas en cargar la batería. Ahora con este que me encontré en el cajón de la media, ¿sí? Que está buenísimo, en 15 minutos se me carga la batería. Entonces yo digo, bueno, algo está bueno, digamos, es interesante esa cuestión. Em, pero lo que tengo que tener en cuenta es que eso va produciendo algún desgaste, ¿sí? Va produciendo algún desgaste. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Los tengo congelados, ¿eh?